No sé si me escuchan en regiones. Yo creo que ya habían visto si estaba funcionando. Sí. ¿No? Así. Si es que escuchan en regiones, me pueden hacer con la mano. Ya, están escuchando, por lo menos en Iquique escuchan. En Coyhaique, no veo a nadie ahí, la verdad. En Copiapó, ¿me están escuchando? Sí. Talca. ¿En Talca me escuchan? ¿Te escuchan? No sé. Ahí no se ve nada. No, parece que no. En Talca parece que no te Parece parece. que ahí en Talca no están escuchando. Sí, ahí en Iquique ya. Está Valdivia, Valparaíso. Valparaíso, ¿me escuchan? Sí. En La Serena también. Punta Arenas no hay nadie. En Valdivia, ¿me escuchan? Sí. Talca parece que. ¿En Talca me escuchan? Yo veo a alguien que levanta la mano. ¿Se puede ampliar Talca? Ampliarla para verlo porque no los veo. ¿Y sería eso? Talca nomás, porque en Rancagua no hay nadie. Talca me escuchan, pueden levantar las manos que lo veo muy lejos. O que se paren. No sé, para saber si están escuchando. No, no te están escuchando. No me están escuchando. Estamos esperando que Talca nos pueda escuchar para comenzar con la... ¿En Talca me escuchan? Talca está en otra cosa, está en una reunión interna. Ya, pero a mí no me escuchan. Tienen bajo volumen. Ahí entonces no. ¿Y cómo nos contactamos con ellos? Que no sé si quieren. No. Bueno, vamos a partir sin Talca y se integrarán si es que están. Ya. Ahora sí, les voy a presentar a Juan Carlos Martínez, español, de Sevilla, ¿o no? Sí, sevillano. Que les va a hacer una capacitación respecto de los sistemas solares térmicos en el marco del programa piloto de 100 sistemas solares térmicos por región, que se van a instalar a través del programa 3PF, el programa de protección del patrimonio familiar. Durante la semana pasada se hizo una capacitación acá en Santiago, el día lunes y martes se hizo una capacitación en Antofagasta, y el jueves y viernes de esta semana se va a realizar una capacitación en la ciudad de Puerto Montt para las regiones del sur. Espero que aprovechen estas poquitas horas que tenemos con Juan Carlos acá y que decidimos hacer una videoconferencia para toda la gente que no pudo viajar a las otras capacitaciones, que tuviera por lo menos esta instancia para poder escuchar a Juan Carlos, ya que tiene muchos conocimientos en el tema, y a los que son del sur los esperamos en Puerto Montt, a los que puedan ir. Entonces vamos a partir con la capacitación con Juan Carlos, se los dejo acá para que comience. Ahí se está divirtiendo muchísimo. Copiapó se está divirtiendo muchísimo ya pues, a costa mía. No se ha escuchado. Bueno, buenas
Buenas tardes a todos ya. Yo normalmente cuando intento transmitir lo poco que sé de energía solar térmica me gusta mucho mirar a los ojos a los que me reciben. Como en este caso no ha sido posible, pues vamos a ver si conseguimos transmitir vía unas ondas un poco extrañas las ideas que tenemos sobre energía solar térmica. Básicamente yo estoy aquí pues con la idea de poder transmitir la experiencia que ha habido en los últimos años en España en energía solar térmica, y naturalmente no todo es traspasable, pero sí es por lo menos tomar conciencia y conocimiento de lo que se ha hecho en otros sitios para poder adaptarlo a las condiciones particulares que tengamos aquí. Porque además ya he comprobado que no es lo mismo Arica que Punta Arenas. Quiero decir que aquí hay no sé cuántas versiones de energía solar ahora, pero hay muchas porque van muy asociadas a la latitud, a la demanda, etc. Y serán soluciones muy distintas en función de la localidad de que se trate. Yo en cualquier caso, yo tengo una presentación, resumen, tener en cuenta, digo por poner un poquito en antecedentes, que nosotros tenemos preparada una capacitación de 16 horas, que la vamos a concentrar, yo creo que cerca de 3 o 4 horas, que es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a intentar ver aspectos globales, pero naturalmente podéis intervenir y preguntar siempre que queráis, ¿no? Si yo veo que es una cosa que voy a explicar después, pues me permitiréis que lo deje para después, pero en principio a mí me gustaría un poco que participásemos todos en esta videoconferencia. Bueno, y ya sin más preámbulo, comento lo primero, dejar claro, porque muchas veces tenemos la duda de qué estamos hablando, si estamos hablando de energía solar térmica, fotovoltaica. ¿Cómo sé yo que se está proyectando la diapositiva? ¿No se está proyectando? Están instalando. Ya sí. Un poco de introducción, lo que quiero dejar claro es que la energía solar tiene un ámbito de aplicación muy grande, desde baja temperatura alta, producción de electricidad, producción de calor. Aquí exclusivamente estamos hablando de producción de agua caliente en el sector residencial y viviendas unifamiliares y sociales. Quiero decir, de todo lo que podamos hablar de energía solar, pues al final no nos queda más remedio que concentrarnos. No estamos hablando de producir electricidad, solo estamos hablando de calor, o sea, energía solar térmica, solo estamos hablando de producción de agua caliente sanitaria, solo estamos hablando del sector residencial y solo estamos hablando de viviendas unifamiliares y sociales. Quiere decir que determinadas cosas son de aplicación a cualquier situación, pero en general vamos a intentar concentrarnos en este tema y ya tendremos ocasión en otro momento pues, de hablar de condominios, de hablar de otros temas, pero yo creo que es mucho más intenso una capacitación si procuramos centrar el tiro en la producción de agua caliente sanitaria en viviendas unifamiliares. El primer mensaje que os quiero lanzar, esta es una experiencia española, es la diferencia entre equipos e instalaciones. Equipos son sistemas que vienen prediseñados por un fabricante que se dedica a comercializar el equipo como un conjunto. Y llamamos el equipo algo que tiene los colectores solares, el acumulador, las tuberías, etc. Y lo único que hay que hacer, o lo único que tiene que hacer el proyectista, es adaptarlo a la vivienda en particular. No es lo mismo que el caso de las instalaciones, que las instalaciones naturalmente en grandes conceptos, pues naturalmente son un conjunto de componentes que hay que proyectar, diseñar, calcular las tuberías, calcular las bombas, etc. Entonces, desde el punto de vista de la aplicación a vivienda social, pues estamos pasando de esta situación de proyectar instalaciones a proyectar equipos o sistemas prefabricados. Naturalmente las grandes ventajas del equipo prefabricado pues las veremos a lo largo de la capacitación, pero básicamente son fiabilidad del producto y sobre todo reducción de costes, porque siempre se hace. Por ahora no hay ninguna pega, ¿no? Pero no va a ser.
También quiero resaltar en primer lugar el tema de la sencillez de la tecnología. La energía solar térmica de la que estamos hablando hoy es lo más sencillo del mundo y esa es una gran ventaja. Quiere decir que si conseguimos que todo el mundo la entienda y la maneje en condiciones, es muy fácil que en todo el planeta pueda haber energía solar térmica para producir de agua caliente. Lo que pasa es que tiene un grave problema y es que es difícil entender el calor. El calor es algo que se nos va de la mano, que es una cosa que se transmite desde una cosa más alta temperatura a otra más baja, pero que se nos diluye. Entonces, si no sabemos comprender el calor y no sabemos comprender la energía solar, muchos problemas nos va a dar el que sepamos aplicar las instalaciones, ¿no? Os voy a poner un ejemplo de sencillez de la tecnología que, mal utilizado, naturalmente ha sido uno de los graves problemas que ha tenido la energía solar térmica. No he dicho al principio, pero doy por hecho a que todos sabemos energía solar. Quiero decir, de energía solar térmica, los conceptos básicos de cómo funciona un colector, de que he visto un colector, de que una curva de rendimiento de un colector, todo eso yo no me queda más remedio que presuponer que para eso tenemos la educación general básica que nos ha titulado como competentes en determinadas materias, pues eso lo hemos aprendido. En cualquier caso, no hay que descartar el que en cualquier momento que me queráis preguntar algo me paráis y yo lo explico sin ningún problema. Pero no me queda más remedio que presuponer que lo sabemos. Bueno, pues presupuesto que lo sabemos, esta esquina de esta fotografía es un colector solar plano de los que se puede comprar en cualquier sitio. Con la tecnología actual esto coge 170 o 180 grados y aquí a 10 centímetros por una conexión metálica hay lo que en el argot se llama un purgador automático, y un purgador automático, como su nombre indica, sirve para automáticamente purgar aire de una instalación. Bueno, pues este cacharrito, normalmente el instalador que hace este tipo de instalaciones va a una tienda y lo compra por 1000 pesos, poco más. Y naturalmente cuando compra una cosa de 1000 pesos ni se lee el papel ni nada. Si se lo leyera, leería: yo purgador automático, solo soporto 110 grados. Y pondría un aviso debajo: si me pones en conexión metálica con algo que se pone a 180, es muy probable que me funda. Bueno, pues eso no nos lo leemos y resulta que una inversión en una instalación de energía solar que puede costar pues 300, 400, 500 mil pesos, pues estaré por 1000 pesos mal decidido y es puro desconocimiento, pues naturalmente deja de funcionar. Y esa es una experiencia que está en todo el mundo y que ya está en Chile. Entonces tomemos conciencia de que en Chile ya está esta experiencia, de que hay gente que monta purgadores automáticos de 1000 pesos y que deja las instalaciones de funcionar. Entonces, tenemos que empezar a comprender para qué es esto. Pues un purgador automático, como su nombre indica, es para evacuar el aire de un circuito. Un circuito es algo que normalmente está cerrado y que tiene un fluido y que si no tuviera ninguna entrada de aire no habría nada que purgar. Entonces, estamos empeñados en evacuar el aire, pero no nos hemos parado a pensar por qué no evitamos que entre el aire. Bueno, pues lo que vamos a ver a lo largo del día, esto es un pequeño detalle, pero nada más que te demuestra que esta tontería crea multitud de problemas. Pues simplemente tomando la actitud de queremos ver por cómo entra el aire, evitar la entrada de aire en las instalaciones, pues naturalmente evitamos el purgador. Y lo que ocurre en esos casos es que en las instalaciones, pues en vez de montarse purgadores automáticos, no se monta absolutamente nada. Esto es un pedazo de tubo, donde eventualmente un pedazo de tubo, por llamarlo de alguna forma, en el argot sería un sistema de purgo manual, pero realmente es un pedazo de tubo que tiene una válvula de corte que se abre y por ahí sale el aire eventualmente cuando haga falta. Hay una situación intermedia por tener en cuenta que este colector a 170 o 180 grados es muy fácil que produzca vapor. Entonces, como puede producir vapor, habría que preguntarle al que ha vendido este producto si es capaz de resistir el vapor y qué hace cuando le llega vapor. En la práctica, estos cacharros nunca soportan el vapor y lo normal es siempre montarlo de esta forma. Quiere decir, es un purgador automático con una válvula de corte que lo que hace es aísla hidráulicamente el vapor o la instalación en funcionamiento del purgador automático.
Luego entraremos un poquito más de detalle en el tema de purga, pero ya os quedáis con la copla de que el aire es una tontería que nos amarga las instalaciones de energía solar y que la debemos de arreglar. Y eso solo es comprenderlo. Yo comprendo que el que está preocupado por todo el edificio no se debe dedicar a esto. Esto deberían de ser los profesionales que hacen las instalaciones los que se preocupen de esto. Pero cuando ellos no lo saben, no lo queda más remedio que haya un responsable de la globalidad que dicte las normas correspondientes. En el otro lado lo que hay es un ejemplo del poco respeto que le tenemos a las pérdidas térmicas en las instalaciones. Y el poco respeto al final es aislamiento mal puesto, aislamiento fundido por el calor, tuberías sin aislar porque es más barato, no sé por qué, pero al final es que nos da igual cómo se aíslen las cosas. Y lo importante, y no solo para las instalaciones de energía solar, sino para todas las instalaciones térmicas, son las pérdidas térmicas. Entonces, mientras no tengamos respeto por las pérdidas térmicas, pues siempre tendremos muchos problemas con el funcionamiento de las instalaciones de energía solar. Aquí hay un ejemplo pues, de tuberías preaisladas con un espesor significativo, quiero decir, se supone que cuando estos sistemas estén instalados, pues normalmente ya quedarán totalmente aisladas las tuberías, y un tema muy importante que es la protección exterior del aislamiento. Estamos acostumbrados a hacerlo todo lo más barato posible, y lo más barato posible es coger un aislamiento y darle una mano de pintura para que nos lo certifiquen, nos lo acrediten, nos paguen y salir corriendo. Y esto normalmente no más que dura un año. Al segundo año ya no se mantiene y al tercero pues se derrite, se derrumba, nos quedamos sin aislamiento. Con lo cual es importante los niveles de calidad en el acabado. Yo tengo un poco de retorno de ruido, no sé si es por el otro micrófono. Y luego, como estamos en el proyecto 3PF, sí quiero dejar constancia de cuál es la gran diferencia entre que las instalaciones sean existentes y las instalaciones sean nuevas. Cuando las instalaciones son existentes, normalmente se parte de una vivienda de cualquier tipo, sea un edificio, un condominio, sea una vivienda unifamiliar, se parte de una vivienda que no siempre es pura estética, algunas veces es un monstruo, pero llega el instalador y le pone otro monstruito encima. Con lo cual, al final, en edificios existentes, normalmente las instalaciones de energía solar es muy difícil que queden integradas. Digo que es muy difícil, no quiero decir que sea imposible, pero es complicado. Fundamentalmente porque las cosas no están previstas para eso. Por el lado contrario, está todo lo que sea obra nueva, que está proyectado desde el principio y previsto para instalaciones de energía solar. La gran experiencia que ha habido en España con la puesta en marcha del Código Técnico de la Edificación, que como sabéis hace obligatorio el uso de las instalaciones de energía solar para agua caliente, es que las instalaciones de energía solar se empiezan a proyectar con el edificio, con lo cual siempre quedan integradas. Entonces es importante que en todas las instalaciones, en todas las viviendas que se vayan a disponer de manera inmediata la energía solar o incluso a largo plazo, pues se tenga previsto desde el principio pues todos los condicionantes correspondientes, algunos de los cuales veremos a lo largo del día. Y ya nos metemos en un poquito de cómo funciona esto. Este es el esquema básico de un equipo solar térmico. El esquema básico, lo primero que tiene es un colector. Naturalmente, si no, no podríamos captar la energía solar térmica. Luego veremos algo en relación con el colector, pero en principio nos quedamos con la idea que lo que el colector hace es transformar la radiación en aumento de temperatura de un fluido. Entonces, si yo consigo que en el interior del colector me entre algo frío y me salga más caliente, lo que estoy es transmitiendo el calor del colector solar a un acumulador. Necesito el acumulador porque naturalmente el uso que yo hago de la instalación de energía solar nunca es en fase con la disponibilidad del sol. Sabéis que el sol sale en determinados momentos del día y funciona a lo largo del año de determinada forma. Pues yo no puedo acompañar el proceso de consumo totalmente a la disponibilidad de energía solar. Entonces necesito esta acumulación. Y en segundo lugar, lo que hago para disponer de agua, realmente estoy alimentando el acumulador de agua fría, lo estoy calentando con mi energía solar
Y realmente, si quisiera disponer de agua caliente en continuo, siempre tengo que tener un sistema de energía auxiliar, un sistema de respaldo, un sistema de apoyo, como lo queráis llamar. Pongo especial hincapié en el condicional. El condicional es si se quiere garantizar, porque en función del nivel de confort que se establezca para el grupo en el que se aplica la instalación, pues tiene sentido hablar de continuidad en el suministro de agua caliente sanitaria las 24 horas del día, los 365 días al año, pero en otros casos no tiene ningún sentido. Entonces, cuando no tiene ningún sentido, este sistema auxiliar se puede eliminar. Pero, digamos, con mucha atención, insisto, al condicional del nivel de confort. Bueno, pues, en este esquema voy a terminar de decir una cosa, y es que este circuito es el del agua de la vivienda, que está alimentado naturalmente por una instalación que normalmente hace el gasfiter, que viene desde el contador de agua, de la empresa de suministro de agua, que funciona con la presión de red. Quiere decir que en el momento que se abre un grifo en el interior de la vivienda, pues esto crea una depresión aquí, y esta circulación de entrada de agua atravieso el acumulador y salgo se produce por la presión de la red de alimentación. Pero aquí, si veis, hay otra circulación, que es esta, por la cual se transfiere la energía desde el colector al acumulador, que no tiene absolutamente nada que ver con esta, que esta funciona de otra forma totalmente distinta. Y esta es la que vamos a ver, porque esta es la que produce realmente el calentamiento del acumulador. Sí. Vamos a estudiar un poquito los sistemas y vamos a ver de qué forma los podemos clasificar. Aquí tenemos 6 criterios para clasificar las instalaciones. ¿Sí? Una pregunta, no sé si lo va a ver más adelante. ¿Seguro? Sí, porque no me has hecho empezar. Lo de los 2 estanques que tiene, ¿es posible usar el estanque auxiliar como de acumulación? Sí, lo vamos a ver cuando lleguemos aquí al 5. Perfecto. O sea que solo nos quedan 5 diapositivas para que lo en principio, ¿os acordáis de que había 2 circuitos de recirculación? Uno es el del consumo de agua y otro es el de recirculación entre colectores y acumulador. Pues esta circulación puede ser de 2 formas, o natural o forzada. La circulación forzada, digamos, es la más fácil relativamente de explicar, porque al final es mucho más complicada de funcionamiento, porque lo que tiene es una electrobomba, quiere decir, un elemento que necesita una alimentación eléctrica y que produce la impulsión correspondiente del agua en el circuito, con lo cual, cuando por las mañanas yo quiero aprovechar el calor del colector, por lo que hago, pongo en marcha la bomba, y esta bomba lo que hace es dar vuelta al fluido de este circuito y me calienta el agua del acumulador. Entonces, esta bomba tiene un sistema de control que es la que lo pone en marcha y lo para, y es él quien genera el movimiento del fluido. Esto es lo que llamamos circulación forzada. Por otro lado, llamamos circulación natural al movimiento natural que se produce por la propiedad física del agua, que cuando se calienta disminuye su densidad, y por tanto al disminuir su densidad tiende a irse hacia arriba, siendo sustituida por agua más fría. Entonces, este es un proceso natural de circulación que se establece siempre que tengo 2 columnas de agua, una que pesa más y otra que pesa menos. Si yo esto lo establezco en un circuito cerrado, pues naturalmente se me produce la circulación natural del agua. Esto ocurre en muchos fenómenos de la naturaleza, no es un tema de energía solar térmica. Siempre que veis en un sitio una diferencia de temperaturas entre unos circuitos calientes y fríos, se puede contrastar a que pueda haber un movimiento de circulación natural. Viendo los sistemas de circulación forzada, aquí no nos vamos a parar mucho, pero sí os voy a dar algún índice. ¿Cómo se diseñan los circuitos de circulación forzada? Pues entendiendo este gráfico que sirve para todos los sistemas térmicos. El gráfico representa el rendimiento global de la instalación en función del caudal. Y entonces siempre un gráfico de esta forma empieza en 0, tiene un máximo a un determinado caudal, en energía solar térmica normalmente entre 15 y 30 litros por metro cuadrado, y a partir de ahí
este rendimiento va disminuyendo a medida que se aumenta el caudal. Los listos diseñan las instalaciones de energía solar en este punto, naturalmente porque es el máximo rendimiento. Pero los torpes los calculamos aquí. Lo calculamos en la meseta porque el riesgo que tiene de calcular las instalaciones en el máximo punto es que está muy cerca del precipicio. Y si en un determinado momento te equivocas, se te obstruye algo, pasa lo que sea la instalación, es muy fácil que pierda caudal la instalación, y si pierde caudal la instalación, se viene abajo la capacidad de evacuación de calor y por tanto el rendimiento de la instalación. Entonces es una medida práctica muy efectiva, a no ser tan listos y a calcular con tanto rendimiento, sino a calcular con un poquito menos de rendimiento, pero con mucha más fiabilidad de funcionamiento. Quiero decir que calculando una instalación, por ejemplo, entre 30 y 60 litros hora metro cuadrado, pues aunque nos equivoquemos, aunque se obstruya, aunque pasen una serie de cosas, nos podremos desviar arriba o abajo con el rendimiento, pero no nos habremos despeñado con el rendimiento global de la instalación. Este es un problema muy normal en instalaciones de energía solar, donde se diseña mal porque no se saben calcular los circuitos, y naturalmente los circuitos están en esta banda de funcionamiento con muy poco caudal, tienen muy poca capacidad de evacuar el calor y funcionan mal. Simplemente el rendimiento es muy malo. No vamos a entrar en más detalles. Si me queréis preguntar, me lo preguntáis. Pasamos de la circulación forzada a la circulación natural. Únicamente explicaros por qué funciona la circulación natural. No voy a poner la fórmula, en la capacitación la he puesto, pero creo que no tiene ningún sentido. La fuerza que impulsa al fluido viene definida por el ρGH, quiere decir por la densidad del agua, por la G, aceleración de la gravedad, y H, la altura, es quien define la fuerza impulsora. Entonces, la fuerza impulsora en un sistema termosifón se calcula, pues calculando la fuerza de dos columnas de agua. Imaginaros entre el 1 y el 3, cuál es la integración en esta altura de las temperaturas del circuito, y entre el 3 y el 1, cuál es la integración de las temperaturas. Entonces, si os imagináis, por ejemplo, que el 3, que todo el acumulador está frío, y que todo esto está frío, pues realmente la columna 3A1 pues sería una columna de agua fría muy pesada, y en cambio la columna 1A3 pues tendría aquí un elemento generador de agua de poca densidad, porque estaría caliente, que iría alimentando a la columna 2 y 3, donde perdería algo de temperatura, pero realmente sería una columna caliente. Entonces, entre la 1 y la 3 siempre va a ser una columna caliente de día cuando esté calentando, y entre la 3 y la 1 por la parte del acumulador será fría. ¿Qué ocurrirá cuando se caliente el acumulador? Pues naturalmente que la fuerza impulsora de la circulación pues ya tiene algo que le frena por el otro lado. ¿Qué ocurre por la noche? Pues que naturalmente este colector deja de calentar y aquí no hay ya ningún elemento caliente. Puede ocurrir incluso que por la noche el acumulador esté caliente y la columna 3.1 por la noche sea la que está más caliente y empuje en sentido contrario el fluido por la columna 1 a 3, que no habrá nada, ningún elemento que lo caliente. Este es un problema que tienen las instalaciones de energía solar, que es que si no se evitan, lo que se ha calentado durante el día puede ser que se enfríe durante la noche. Entonces, como afortunadamente se sabe, lo único que hay que tomar medidas para que eso no ocurra. Para eso hay que mantenerse aquí hasta la 1:30. Si estamos aquí hasta la 1:30, es probable que sepamos algunos trucos por los cuales se puede evitar el flujo inverso. Bueno, pues hay una cosa muy importante en los sistemas termosifón. Paso al anterior gráfico de los rendimientos de los diseños de circulación forzada. Los sistemas termosifón siempre están aquí. Los sistemas termosifón funcionan perfectamente, pero tienen un problema, y es que la fuerza impulsora está producida por la temperatura que alcanza el fluido.
Naturalmente, a medida que aumenta la temperatura del fluido, mayor es la fuerza impulsora. Pero a medida que aumenta la temperatura, menor es el rendimiento del colector. Entonces, tengo que graduar muy bien cuál es la fuerza impulsora. Y mientras menos sea, mejor. Quiere decir que mientras más cerca de este punto esté, mejor. En sistema termosifón es muy complicado producir mucho caudal, porque esto sería una pérdida en rendimiento térmico del colector. Voy a dejar puesta voy a dejar puesta la curva de rendimiento del colector para que se